Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús de Nazaret, aquí estamos reunidos una vez más, con el corazón dispuesto para ti, oh Dios. Pero necesitamos que también tu corazón esté dispuesto para nosotros, Dios. Que por tu buen corazón seas propicio a nosotros y por tu buena voluntad tengas misericordia de nosotros para que nos bendigas con la presencia de tu Espíritu Santo. Para que sea tu Espíritu Santo el que esté lavándonos, santificándonos, justificándonos para estar delante de ti. Que tu Espíritu esté limpiando la atmósfera en este lugar y en todo lugar donde se recibe esta transmisión. Sea tu Santo Espíritu el que esté dándonos gracia para ministrar las oraciones, las alabanzas, tu palabra, y así seamos todos bendecidos. Tu gloria, Señor, se extienda sobre todos nosotros, sobre todos los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y así la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde Culiacán, Sinaloa, México, les saluda, les bendice y les pedimos que estemos unidos en la presencia del Espíritu Santo de Dios, con temor, con temblor, con mucha reverencia, para que seamos agradables a nuestro Padre Celestial y recibamos de Él abundantes bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmos 96. Y dice de la siguiente manera: Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día a día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Dice su palabra: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantar con alegría, cantar con gozo. Así que es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a exaltar el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Te adoramos, Señor. Y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor, y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, y yo quiero verte, y contemplar tu santidad. Te adoramos y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad. Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos, y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo, y abre mis ojos,
díselo a Él y te alabaré y te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús, en todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré y te alabaré y te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. Vamos, díselo una vez más. Yo te alabaré, te adoramos, Señor. Te alabaré, mi buen Jesús. Solo a ti, Señor. Solo a ti alabamos, Padre. Digno eres, Señor. Te adoramos. Y al estar frente a ti, cuando ya no importa más quién hay en mi alrededor, queriendo traer algo digno te pueda bendecir. Dile al Señor, te traigo más que una canción, te traigo más que
Sí, alaba, alaba, alaba a Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza. El pueblo que alaba a Dios siempre tiene a Dios a su lado, se mueve dentro del pueblo, está con el pueblo, defiende al pueblo, provee para el pueblo y siempre muestra su gloria en favor de aquellos que le alaban, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso te alabamos, Padre Celestial, te exaltamos, te adoramos, porque solo tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza y de adoración. Aleluya, gloria, 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 santo, aleluya. Y así, amada iglesia, sigamos gozándonos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Su Espíritu Santo está con nosotros y está también allí con ustedes. Siéntanlo, solamente dispongan su mente, su corazón y todo su ser a Dios, para que sientan esas hermosas caricias, el amor del Padre Celestial, que por medio de su Espíritu Santo está manifestando en favor de todos los que le buscan de corazón. Quiero recordar a todos que el próximo sábado, 24 de octubre, termina el horario de verano, de tal manera que el domingo pues ya amanecemos en el horario normal de nuestra región. Así que el sábado por la noche, antes de acostarse, es bueno que atrasen sus relojes 1 hora para que ya el domingo amanezcamos con el horario normal y así no se nos vayan a cuatrapear los horarios. También quiero recordarles que es muy importante que estén compartiendo con sus contactos estos eventos, porque de esta manera se convierten ustedes en instrumento en la mano de Dios, para que Dios los use para extender su reino aquí en la tierra. Solamente compartan con sus contactos, familiares, amigos, conocidos o aún desconocidos que tengan entre sus contactos, con quienes quizá no hay mucha familiaridad o amistad, pero compárteles. Tú comparte y ya Dios se encargará de cada uno de ellos. Lo que sí sabemos, que más almas serán salvas, más familias serán restauradas, más pecadores vendrán a los pies de Jesús y dejarán de estar a merced del enemigo, Satanás, que está destruyendo a nuestra humanidad. Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús de Nazaret, que en esta hora te agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo y te pedimos que una vez más nos alimentes con el pan vivo del cielo, tu palabra. Sea tu Espíritu Santo el que esté ministrándonos tu palabra, sembrándola en nuestros corazones y dándonos gracia para que demos fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios. Purifícame, úsame, Señor, dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra y que tu palabra abunde en nuestras mentes, en nuestros corazones, fluya de nuestros labios con gracia, para bendición y para edificación de los oyentes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y así vamos a estar dando lectura en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 50 hasta el 58. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 58. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Pero les digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio. Ciertamente no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuese vestido de incorrupción, y esto mortal fuese vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Les pido que no pierdan de vista los dos últimos versículos que leímos en este pasaje, el 57 y el 58, mas damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esta es palabra de Dios. Y como siempre, alabamos a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios porque siempre nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, estén siempre firmes y constantes, asegurándose de crecer cada día en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo, que nuestro esfuerzo no es en vano. Es Dios el que nos da la victoria en este mundo que no tiene otro propósito más que destruirnos y llevarnos a la condenación de nuestras almas. Es Dios el que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra salvación depende de Dios. La gloria de Dios es de Dios. Y si de pronto la comparte con nosotros, nos permite verla, gozarla, pues gracias a Dios. Pero todo es de Dios y todo lo hace Dios. Y por eso nos dice que estemos firmes y constantes en la obra de Dios, de acuerdo con Dios y con lo que Él está haciendo para la salvación de las almas, y teniendo en cuenta que todo esfuerzo que nosotros hagamos no es en vano. No se perderá tu esfuerzo, no será sin fruto
todo trabajo y todo aquello que tú hagas por tu salvación y por la salvación de otros también, porque esa es la obra de Dios. Algo importante nos declara el Espíritu Santo a través de San Pablo en este pasaje que leímos a partir del versículo 50 del capítulo 15 de la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Entendámoslo. Este cuerpo de carne y de sangre jamás entrará al reino de Dios. No puede entrar, porque este cuerpo es un cuerpo mortal, es un cuerpo corruptible. Este cuerpo se muere y en pocos días ya la carne está putrefacta, la sangre también, de tal manera que queda claro que vivimos en cuerpos mortales corruptibles. Y esto mortal y corruptible no puede entrar al reino de Dios, porque el reino de Dios es incorruptible. En él no existe corrupción alguna ni de riesgo. En el reino de Dios no hay muerte. Allá todo es inmortal, es eterno. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para alcanzar esa promesa de la vida eterna y de estar con Dios siempre? Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios que será Él el que se encargará de cumplirle a sus hijos, a su pueblo, la promesa de la vida eterna, con cuerpos incorruptibles, con cuerpos inmortales. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio un cuerpo inmortal, les dio cuerpos incorruptibles. Los cuerpos de Adán y de Eva fueron diseñados, hechos con una consistencia eterna. Jamás morirían, nunca sufrirían nada, ningún deterioro, ningún envejecimiento, y la muerte, por supuesto, ni de broma. El problema se presentó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Por la desobediencia, el cuerpo de Adán y de Eva, y luego de toda la humanidad, que habían sido inmortales e incorruptibles, preparados para estar siempre por los siglos de los siglos con Dios, por la desobediencia, que es pecado, se llenaron de corrupción y se hicieron mortales. Se llenaron de corrupción, se corrompieron, se hicieron corruptos sus cuerpos y se hicieron mortales. Perdieron la inmortalidad, perdieron la capacidad de ser incorruptibles por la desobediencia, por el pecado. Fue el pecado el que nos hizo perder la vida eterna. Y por eso es que todo ser humano en esta tierra, y todos los animales y todo ser vivo sobre la tierra, tiene que pasar por el proceso de la muerte. Es la ley natural: vivir, morir. Sin embargo, pues Dios tiene planes maravillosos para restaurar a la humanidad y tener en su gloria eternamente personas, seres humanos, con cuerpos incorruptibles,
con cuerpos inmortales. Y para ello es que nos envió a nuestro Señor Jesús de Nazaret para podernos ayudar a vencer aquello que nos hizo corruptibles y mortales, el pecado. Sabemos que Jesús es Dios, es el Dios hecho hombre, y como hombre Jesús se echó la culpa de todos nuestros pecados, cargó el peso de nuestras desobediencias, y eso lo llevó a morir como cualquier ser humano. Jesús, siendo Dios, tomó un cuerpo mortal y fue como Él murió. Pero al morir cargó el peso de todos nuestros pecados, de todas nuestras desobediencias, para poder ayudarnos a que nosotros emprendamos el regreso a nuestro Dios y vivamos eternamente con Él. Es necesario que estos cuerpos mortales se vistan de inmortalidad, que estos cuerpos corruptibles se conviertan en cuerpos incorruptibles, para que podamos estar con Dios eternamente en su gloria. No podríamos de otra manera. Para ello fue que Jesús murió. Tomó un cuerpo mortal, murió, y con su muerte nos dio vida. Jesús, al tercer día de haber muerto, resucitó, y al resucitar nos demuestra que tiene para nosotros también vida eterna, porque Jesús, ya resucitado, subió al cielo en su cuerpo físico, ese cuerpo con el cual Él estuvo viviendo aquí en la tierra, ese cuerpo que murió clavado en la cruz, ese cuerpo que fue metido a la tumba por 3 días. En ese cuerpo Jesús resucitó, y en ese cuerpo Él subió al cielo, y en ese cuerpo están las marcas de los clavos, están las huellas, las cicatrices de los clavos en sus manos, en sus pies, la cicatriz en su costado donde fue herido con una lanza. Es el mismo cuerpo. Y con eso Jesús quiere que tengamos la confianza de que nosotros también, viviendo en cuerpos mortales, corruptibles, tendremos un cuerpo inmortal e incorruptible, en el cual viviremos eternamente con Dios, disfrutando de su gloria. Eso lo va a hacer Dios. Es Dios el que lo va a hacer. Pero lo va a hacer con todos sus hijos, con todos aquellos que han dejado la causa de la corrupción y de la muerte, el pecado, la desobediencia. Dios se va a encargar de transformar nuestros cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Dice el Espíritu Santo a través de San Pablo a los hijos de Dios, a los cristianos fieles y verdaderos: les voy a decir un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Porque en un momento, en un abrir de ojos, se tocará la trompeta, y la voz potente del Señor mandará que todos los que murieron en Cristo, apartados del pecado y de la maldad, y que están sepultados en las tumbas, salgan esos cuerpos resucitados y con una consistencia incorruptible e inmortal. Sí, no importa cuántos años hayan pasado de que esos cuerpos fueron sepultados,
Y si ya quedan solo pedacitos de huesos, o ya no queda más que polvo, o ya no queda nada, allí donde quedó ese cuerpo desintegrado, allí el Señor levantará ese cuerpo con el cual vivió la persona mientras estuvo en la tierra. El Señor lo levantará resucitado, completamente vivo, pero ya con una cualidad de inmortalidad y de incorrupción. Es un misterio. ¿Cómo lo hará Dios? Él sabe cómo lo hará. Nos da el ejemplo con Jesús, porque Jesús murió, fue sepultado y a los 3 días resucitó y salió con su cuerpo, con el cuerpo que todos lo conocieron. Jesús, el Dios hecho hombre. Y nos dice la Sagrada Escritura en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, versículos 52 y 53, que cuando Jesús murió en la cruz, la tierra tembló, un terremoto tremendo se sucedió en la tierra, de tal manera que se abrieron las tumbas. Y cuando resucitó Jesús a los 3 días, de esas tumbas abiertas se levantaron los cuerpos de los santos. Así lo dice la Escritura. Mateo 27, 52 y 53. De esas tumbas que se abrieron cuando Jesús murió, salieron los cuerpos de los que habían muerto, pero que habían muerto en Cristo, obedeciendo a Jesús, los que se habían santificado, los que se habían apartado de la desobediencia, del pecado y de la maldad. Y fueron muchos los muertos santos que resucitaron, se levantaron y entraron a la ciudad de Jerusalén, y mucha gente los vio. La Escritura da testimonio de esto como una prueba, como un ejemplo de lo que Dios hará en aquel día glorioso, cuando los muertos en Cristo resucitarán. Sus cuerpos serán levantados, vueltos a formar, con la misma fisonomía, pero cuerpos perfectos. Porque si era el cuerpo de un ciego, será un cuerpo con ojos que ven perfectamente bien. Si tenía problemas de parálisis, por ejemplo, será un cuerpo con toda la movilidad, cuerpos perfectos, cuerpos glorificados, cuerpos preparados para vivir eternamente, para ser inmortales, para nunca más sufrir corrupción. Esto también nos lo dice el Espíritu Santo, y a través de San Pablo en la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Dice que los que murieron en Cristo, aquellos que venciendo las tentaciones del mundo, sus vanidades, los peligros del pecado que se presentan cada día, y se mantuvieron firmes y constantes, obedeciendo a Dios, amando a Dios, sufriendo las consecuencias de las tentaciones y de aborrecer al mundo con su maldad. Esos que murieron en Cristo, nos dice allí la Escritura, saldrán de las tumbas en cuerpos perfectamente formados, resucitados, perfectamente vivos, completamente vivos. E inmediatamente después de que salgan de las tumbas los cuerpos de esos santos que habían muerto, inmediatamente después, así en cuestión de segundos, la iglesia santa y fiel, los hijos de Dios que queden vivos sobre la faz de la tierra, serán transformados sus cuerpos también. Como dice Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, de tal manera que la iglesia que esté viva y que no muera, porque le tocó vivir ese momento glorioso de ser arrebatada viva de la tierra, los cuerpos
de la iglesia viva, de los santos que estén vivos todavía, en ese instante serán transformados en cuerpos inmortales, en cuerpos incorruptibles, cuerpos que ya jamás morirán, que ya jamás sufrirán hambre, ni sueño, ni cansancio, ni dolor, ni ningún sufrimiento padecerán más esos cuerpos, porque ya serán cuerpos como aquellos que Dios tenía en su propósito cuando formó a Adán y a Eva, para que viviesen eternamente con Él, eternamente con Dios. Es necesario que estos cuerpos corruptibles sean revestidos de incorrupción y que estos cuerpos mortales sean vestidos de inmortalidad, para que se cumpla la palabra de Dios que fue decretada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Míralos. Tú los mataste, tú les quitaste la vida, muerte. Míralos, se han levantado, han resucitado, están vivos y eternamente vivirán en la gloria de Dios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿De qué sirvió que los humillaras haciéndolos bajar a la tumba, si ahora están saliendo con la gloria de Dios, resucitados y vivos para nunca más morir? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mira, mira cómo salen de ti, sepulcro, cómo salen los cuerpos. Esos cuerpos que dentro de ti se hicieron polvo, desaparecieron. Mira cómo salen completamente formados, transformados, y nunca más morirán, nunca más volverán al sepulcro. Estarán siempre vivos, siempre incorruptibles, disfrutando vida eterna con nuestro Dios. Esto es lo que va a hacer nuestro Dios. Lo va a hacer Dios. Aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es luchar en contra de aquello que trae corrupción y muerte a nuestros cuerpos. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Si no fuera por el pecado, la muerte jamás nos hubiera subyugado. Si no fuese por la desobediencia de Adán y de Eva, con la cual pecaron, la muerte jamás hubiese existido sobre la tierra, ni hubiera causado ese proceso que tanto llanto, tanto dolor y tanto sufrimiento provoca en la humanidad cada vez que muere un ser querido. El aguijón de la muerte es el pecado. Mientras nosotros sigamos pecando, mientras nosotros sigamos siendo desobedientes, la muerte nos herirá, la muerte nos destruirá, la muerte obrará en contra de nosotros. Pero si nosotros nos esforzamos y luchamos en contra de la desobediencia, en contra del pecado, en contra de las vanidades de este mundo, en contra de los placeres de nuestra carne, en contra de todo aquello que nos aparta de Dios, pues por causa de que nuestros cuerpos se convirtieron en mortales, tal vez un día muramos, pero también un día seremos levantados con poder y gloria y majestad de nuestro Dios, venciendo la muerte como Jesús la venció al tercer día. Y el poder del pecado está en la ley, porque como dice Pablo, por la ley conocimos lo que es pecado. Por la ley nos fue declarado: esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, no lo hagas, para que no mueras, para que no te acarrees tantas maldiciones y tantos sufrimientos y tanto dolor. La ley nos enseñó lo que es pecado, nos declara lo que es pecado. Así es que si nosotros cumplimos la palabra de Dios, obedecemos la ley de Dios,
le quitamos el poder al pecado. Jesús venció al pecado en la carne. Jesús le quitó el poder al pecado, de tal manera que actualmente el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no puede enseñorearse de nosotros, porque Jesús lo venció. Y nosotros también lo podemos vencer en el nombre de Jesús, que es el que nos da la victoria, porque Dios ha dispuesto siempre a ayudarnos, nunca dejarnos, nunca desampararnos, para que nosotros podamos vencer en la tentación, en la lucha, en la prueba, en todos estos engaños que el mundo y nuestra carne nos presentan, para que desobedezcamos a Dios y nos apartemos de Él. Y de esta manera el pecado seguiría enseñoreándose de nosotros y la muerte clavándonos su aguijón. Pero demos gracias a Dios. Gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda cuando somos tentados si clamamos a Él. Tú te presentas ante una tentación, o la tentación se presenta delante de ti. Está el pecado ahí frente a ti, diciéndote: mira qué delicioso, qué rico, qué placer tan extenso te está ofreciendo. Y sientes que tú no puedes. Y sientes que vas a caer rendido ante la tentación porque eres débil. Pero si en ese momento clamas al Señor Jesús, le pides su ayuda, buscas que el Espíritu Santo te dé valor y te dé fuerzas para resistir la tentación. Si estás tú velando y orando y pendiente, no vas a caer en pecado. Jesús te ayudará, porque Jesús sabe lo que es el poder de la tentación, del pecado, y Él venció en todo y está dispuesto a ayudarte también. Así es que, amados hermanos míos, estén firmes, no caigan, no se dejen vencer, sean constantes en la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Entiendan esto: su esfuerzo no va a ser en vano, porque Dios nos dará la victoria. Dice la Sagrada Escritura que ciertamente nosotros, en nuestra lucha contra el pecado, no hemos llegado a derramar sangre. No hemos derramado sangre en nuestra lucha contra el pecado, de manera que digamos: ay, es que me cuesta mucho esfuerzo, me cuesta mucha sangre mi lucha contra el pecado. No, simplemente te cuesta confiar en Dios, creer que Jesús venció al pecado y que Jesús está listo y dispuesto para ayudarte si clamas a Él, si le pides a Él. Si lo convences de que tú no quieres pecar, si luchas contra tus pensamientos pecaminosos, si luchas contra los deseos y los sentimientos malos de tu corazón, si tú le demuestras a Dios que de verdad no quieres pecar, que aborreces el pecado, aunque te sientas débil, Dios te ayudará, Dios te fortalecerá, Dios te permitirá recibir la corona de vida, la corona de victoria, como dice el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que vence la tentación. Por eso, amados hermanos míos, esfuércense, sean constantes en su lucha contra el pecado y contra la desobediencia, porque esta es una lucha contra la muerte, contra la condenación eterna. Sean firmes, sean constantes, no estén fluctuando, no anden ahora con un pie adentro y mañana con un pie afuera. Manténganse en el camino del Señor, manténganse en esa lucha contra lo que el mundo les está ofreciendo para engañarlos. Acuérdense que el mundo está gobernado por Satanás, y así como Satanás dominó a Eva y a Adán con sus consejos, ofreciéndoles el placer de la fruta que Dios les dijo que no comieran, así Satanás está ofreciéndonos el placer del pecado a través de tantas cosas que hay en el mundo, pero que no agradan a Dios, y que Dios nos dice que no participemos de ellas.
Así que luchemos firmemente, constantemente, porque lo que vamos a obtener no es cualquier cosa, es la vida eterna. Y si nosotros hacemos nuestra parte, Dios hará la suya. Mientras nosotros sigamos pecando, mientras sigamos desobedeciendo a Dios, nuestros cuerpos mortales, corruptibles, quedarán sin esperanza de la resurrección para la vida eterna, en paz y en gozo y en la gloria de Dios. Pero si nosotros resistimos al pecado y lo vencemos con la ayuda de Jesús, y con esfuerzo y con dolor y con sufrimiento nos mantenemos firmes y constantes, obedeciendo la palabra del Evangelio, obedeciendo la palabra de Dios, entonces la muerte no podrá retenernos eternamente. El sepulcro no se quedará eternamente con nuestros restos, porque se cumplirá la palabra de Dios. Nuestros cuerpos mortales serán vestidos de inmortalidad, y esto corruptible será vestido de incorrupción. Y la gloria de Dios está esperándonos. Por último, en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, tenemos un ejemplo de la vida eterna con Dios. Jesús invitó a Pedro, a Juan y a Jacobo a subir con él al monte, y en lo alto del monte Jesús se transfiguró. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras eran tan blancas y brillantes como la luz. Y estaban juntamente con Jesús Moisés y Elías. Y Pedro, Juan y Jacobo veían a Jesús y veían a Moisés y veían también a Elías. Moisés había muerto muchísimos años antes. Sin embargo, lo estaban viendo vivo, porque su alma está en la presencia de Dios, viva, y estaba allí platicando con Jesús. Elías no había muerto. Elías fue arrebatado vivo al paraíso de Dios. Elías vivió en ese momento de su arrebatamiento la transformación de su cuerpo. Su cuerpo, que era mortal como el de cualquier ser humano, se convirtió en un cuerpo inmortal. Su cuerpo, que era corruptible, se vistió de incorrupción. Y así, en su cuerpo físico con el que estuvo aquí en la tierra, Elías está en la presencia de Dios para vivir eternamente con él. Y así les permitió Jesús a Pedro, Juan y Jacobo que los vieran, que vieran a Elías, que vieran a Moisés vivos, porque eso es lo que Dios nos está ofreciendo, vida eterna en su presencia. Así es que luchemos, esforcémonos, permanezcamos firmes, que Dios se encargará de cumplir en nosotros eso tan glorioso: vencer la muerte, vencer al sepulcro, salir vivos. No sabemos de cuáles seremos, si de los que salgamos de las tumbas con cuerpos resucitados, gloriosos, inmortales, o de los que estemos vivos en ese momento y que nuestros cuerpos solamente sufrirán una transformación para ser inmortales. En esa transfiguración en el monte tenemos los dos casos. Moisés, que murió, y yo no sé si él es uno de los que se levantaron cuando Jesús resucitó, porque muchos santos se levantaron para no volver a la tumba, para no volver a morir. Ya a partir de ahí subieron al paraíso con Dios, para vivir eternamente con Dios. Y muy posiblemente Moisés ya está gozando de ese cuerpo inmortal, incorruptible, que salió del sepulcro y está con Dios.
Y Elías es el otro caso, de los que no morirán, sino que vivos serán arrebatados, y en ese instante sus cuerpos transformados en cuerpos inmortales y en cuerpos incorruptibles. Es un hecho glorioso que no te lo puedes perder, por el amor de Dios. Si estamos teniendo la oportunidad de vivir el Evangelio de Dios, si tenemos la ayuda de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que con Él somos más que vencedores, si Él está dispuesto a ayudarnos siempre en nuestra lucha contra el pecado, ¿qué más queremos? Solamente tengamos fe, confiemos en Dios, hagamos nuestra parte, que Dios hará lo más grande, lo que es imposible para nosotros. Padre Celestial, te damos gracias. Muchas gracias porque una vez más nos recuerdas cuál es el propósito tuyo para la humanidad. Señor, ayúdanos a entender que esto que tú harás es para tus hijos, para los que te aman, para los que te obedecen, para los que se apartaron de la desobediencia, del pecado y de la maldad. Y ayúdanos, Dios. Ayúdanos para que seamos firmes y que seamos constantes en nuestra lucha contra el pecado, en nuestra obediencia a ti. Que nos esforcemos siempre, Señor, por agradarte, y que nuestro trabajo no será en vano. Tú nos darás la recompensa. No se perderá ni un pequeño esfuerzo que nosotros hagamos, porque tú nos coronarás de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Y así, amada iglesia, te agradecemos tu apoyo, tu constancia, tu firmeza en la obra del Señor, y te pedimos que sigas complementando estos cultos con oraciones. Te recomendamos en nuestro canal de YouTube Oraciones INSJ, para que en tu devocional diario puedas tomarlo como una guía. No es todo, pero es una guía, es una ayuda de oración. El próximo domingo, con el nuevo horario, les esperamos a las 11 de la mañana, y luego martes y jueves a las 6:30 de la tarde. Que Dios les bendiga y nos permita en aquel día glorioso encontrarnos en su gloria con cuerpos inmortales como el de nuestro Señor Jesucristo. Amén.